Buen momento para recordarles quién soy, el hijo de la gran puta que mantuvo la escena en ruta hasta hoy. Yo puse los cimientos sobre los cuales están parados ustedes. Facts, y no me duelen las consecuencias de escupir a la cara de todos todo lo que doy. La última vez que nos vimos querían ver mi estanque. Con esa carpa fueron fanboys. Y cuando me oriente contracorriente se va a repetir ese enero 2025. Cuando todos apoyen al COI. Encima escuché que Yaflex andaba pidiendo pija, gritos. Vos sos igualito a todos esos que quisieron vencerme y al final solo se escuchaban mis latidos. Me paro de frente y me río. No dejarte pasar será mi castigo. Y de pronto convierto el Smile en Star Wars cuando los clones lloren por haberlos dejado sin camino. Y sí, bro, es que los que dicen que me juego algo por darte esta battle deliran. Mi carrera es exquisita. En Marvel batallé contra un Smile Room entero volcado y la victoria fue mía. Vos apenas pudiste con uno con el que yo batalla, no aceptaría. Lo único que impresionante que hiciste allá fue no haberte bañado 3 días. Y ahora está Battle por pura manía. Por pura manía. Que creas que ganas que digan. Pero a mí no me da la receta un fecan cuyos temas para su voz montanía. Por eso es que no hablo de chisme cuando digo que sé que escucharon a Gia. Necesitas asesoría. Y yo por suerte, además de ser Argel, también soy abogado. No tenés las mejores condiciones en este caso. No le hago contrato hoy. Vas a ver las consecuencias de la soberbia del que no puede, pero igual quiere llegar alto. Si hasta van a pensar que es Urrero, cuando al mejor hombre de Oviedo mato. Chúpame la pija, aparato. Chúpame la pija, aparato. Si quiso enfrentarme sabiendo que soy más fuerte, más feo y más malo. Quieren ver si está para las grandes ligas donde yo estoy más que probado. Piensa que puede cambiar su vida volviéndose el héroe venciendo al villano. Piensa que lo que necesita es sencillo. Una repercusión dando un golpe forzado. Está manejando. Si recurre a las cajas es en busca de cambio. Repetísima, dale, jamás te salen así, Loki. En busca de cambio, rancio. Ya me contaron que estudiaste Derecho el primer año. Esa data llegó de tu nicho. Me sorprendió saber que no se referían a su cara cuando le decían bicho. Yo soy la referencia que marca los límites que quedan escritos. Tenés derecho a guardar silencio. Antes de hablar, delito, saca un cuchillo, exhibo su filo, esquivan sus movimientos torpes. Te dejo un ratito a que busques amparo, así cuando resuelva la corte. Y mi carrera cada vez más grande, victoria a victoria y no quedo conforme. Que no vieron a Garfield. Mucho silencio, por favor. Vamos a respetar a los pibes. Que no vieron a Garfield. Las hazañas bajar hasta el último hombre. Eso no se hace, loco. Silencio cuando yo rapeo. Los zorros pueden hablar. Quisiste enfrentarte a mejor por el nombre y dejarla a tu suerte. No banca el deleite si pasa el siguiente. Repercute ese mal balance. Se nota tu golpe en la caja de siempre. Mi rap te desnuda, te pone de 4 y te acaba en el culo, la panza y la frente. Intolerante a las barras que siendo la parca de leche. Y se va a sentir Rubén Rodríguez cuando empieza a cagar por la marca de leche. Jefe. ¿No te gusta eso? ¿También con tu celular, no? ¿Cómo abro? ¿Te olvidaste? Ya quisiera. Porque ¿sabes por qué? ¿Crees que siga? Porque aparte de traidor, mal tipo, hijo de puta, sos un corrupto. Me acuerdo el tombo que le hiciste a Dracer. Cuando le mostré el video a Mr. H me dijo indignado que eso no se hace. Encima me contaron que te hiciste el gallo diciendo que por qué no te pega. Acá. ¿Por tu celular? Vamos. Tranqui, boludo. Dale, boludo, te la presento, dale, pues. Tanto para escribir contra vos, tranquilo. Dale. Dale, salud, mamá. Mirza. Aplauso.
Disculpame, no sé cuándo te gritan. Tranqui. Ya me acuerdo. Me dijo indignado que eso no se hace. Si la mañana ahora es devoto entre sus amistades, pero perdiste la fe después que quisieron pegarte. Por cómo corriste, supiste que no había manera que Dios te salve. Agradece que Dracer no te haya bajado. Encima me contaron que te hiciste el gallo diciendo que por qué no te pega. Si espera se aleje para darse vuelta. No habló de su cara, aunque rota se queda. Verlo a Dracer me recordó a las compes de antes. Era como si grita se aleja. Todo el país vio tu indecencia. Boludo, se repite. Tranqui. ¿Quieren que pierda? Pregunto. ¿Vas a llorar? Pregunto. No, boludo. No lloro, bro. Pienso nomás. ¿Qué onda? Concéntrense, lo que conmigo no es tan simple la cosa. Todo el país vio tu indecencia. Ya nadie quiere ir a tu city para tirar rimas. Encima saben que aquí no de jurado. Ya todos saben que ahí se cocina. Pero ¿cuál era el plan? Ganar esa compa y así ganarte el respeto de todos en la disciplina. Era en esta batalla donde debió estar todo arreglado. Nunca se encontró con tan buena mina. Si ven mi pija en la boca de un rapper, es porque decidió ser mi oponente. Yo soy un Battlecat de élite, no una de tus amigas con las que jugás, es muy diferente. Un solo round y ya demostré lo que se supo siempre. En mis pésames, Coronel Oviedo. Espero que la paz se encuentren. Con esta demostré que te falta. Parece que estoy contando tus dientes. Round 1, imagínate lo siguiente. ¡Un aplauso para Dara! ¡Dale! Agua, perro, no hay por ahí. ¡Ey, yo! ¡Daras! ¡Bienvenido a Plumá Guaraní! La única liga hecha por Battlecats y para Battlecats en este país. Y es que por tu liga nadie se siente identificado, aunque le pongas nombre en guaraní. Y es que la esencia es un idioma que no se puede aprender ni fingir, es solo sentir, hay que transmitir. Telefonía, te doy clases de boxeo y te mando a conocer a Dios cuando te subas al primer ring. Aunque presumas de un alto nivel celestial, todos sabemos que no es así. Todos sabemos que no es así. Por eso cuando ven lo mío, entienden que no hace falta ser un ángel para ser afín. Es así que demuestra un nivel superior en barras, contenido y ejecución. Tu escritura, básica, absurda, rozando el límite de la perversión. Siempre dirás algo raro. ¿Y en qué momento esto se volvió una convención de cine porno? ¿O porque andas por ahí mostrando ese pene enano, ese en vano? Si no tenés un estilo genuino, Daras, ¿recordás el caso Fernando? En el que tu equipo legal intervino. Una tragedia que enlutó a mi ciudad. El recuerdo aún está vivo. Recuerdo como días después me escribiste. Y para serte sincero, parecías un adolescente enviando cartas a Ted Bundy. Estaba buscando el contacto del asesino. Estaba buscando el contacto del asesino. Y yo, alguien volente. Pero al día siguiente aparece en TikTok tu compañera de bufete anunciando que iban a ejercer la defensa legal. ¿Y eso con qué lo podemos conectar? Con su pseudo liga, cuando hizo un draft en el laburo de su mamá. Hizo un evento en el lugar en el que no se podía comer, tomar ni fumar, casi ni gritar. Al final, sos igualito a la gente con la que trabajas. Por eso estamos acostumbrados a ver a la abogada TikToker usando la sala de manera irregular. Y ahora te gritaron así. De manera irregular, y sí. Sos tremendo mamitis. Estoy totalmente seguro de que gracias a ella que cada 3 meses está viajando, pidiendo que te den oportunidades en cada liga que por ahí vas encontrando. Así, da la falsa sensación de que tu nivel en la gráfica está aumentando. Presumiendo tu título comprado, decís tener una fuente de alimentación a base de tu placa de abogado. A base de tu placa de abogado. Pero al final, al igual que con la escritura, es tu vieja la que te deja todo heredado.
Si unimos los componentes, ya en su memoria interna lo van procesando. Así se dan cuenta de que dependes de la madre para que empecé si esté funcionando. Ya está llorando. Sabía que cuando le hablé de su vieja iba a alterarse. Y justo eso pasó. ¿Qué? ¿Te frustra que te hablen de ella y de lo que en verdad sos? ¿Recuerdas cuando Mesías anunció su liga? ¿Quién fue el primero que la criticó? Ahora viendo cómo te pones cuando te hablan de tu madre, entiendo por qué siempre critica cuando le hablan del linaje de escritor. Bro, te jactás de ser organizador internacional, pero venir a Ñepo Bars es la peor experiencia que puedes llevarte en la vida. Te lo pueden decir Nova en Word y todo aquel al que hayas convencido de que acá nada le faltaría. Moopio, al final, gracias a Fuego y Kinmobi no le faltó un plato de comida. Te ilusionaste con la idea de traer una pluma de la nación vecina, pero te costó caro, quedaste marcado y todo lo malo volvería. Por eso, en 4M, nadie te dio bola. Cuando llegaste a Mar del Plata, nadie te atendía. Empezaste a ponerte triste y lugar donde quedarte tenías. Hasta a mí me escribías. ¿No te hizo recordar a la Pichi cómo te sentías? Eso fue el karma. Te dije que iba a llegarte algún día. Squirt, quedaste salpicado luego de hacer venir a esa mina. Yo, Pax. Claro que sí. Por hacer venir a esa mina, diga, si querés tener éxito en el rap, tenés que nacer de nuevo y rezar por tener un mejor tono de voz. Por eso con ese timbre de mierda, no te van a abrir ninguna puerta, vas a quedar mirando desde el portón. Te diría que vayas al fonoaudiólogo, pero se nota que su salud nunca invirtió. Y es que si el manzana cae, ¿se entendió? Dije que de ley esperan que a la fuerza de gravedad a su voz y ahí tenés tu Newton. Ahí tenés tu Newton. Leche. Ahora me permito citar a Taquar, porque todos en la escena sabemos que Darax es un toy. Vamos otra vez todos conmigo. Todos en la escena sabemos que Darax es un toy. Y bueno, es la imagen que deja, bro. Si hablarte de bajar el mástil es la única forma de que este juguete de acción. Y si tan fácil se le desarma el Lego es porque en este juego nunca encajó. ¿Vieron Toy Story? ¿Recuerdan el final? Cuando Andy creció, la moraleja es que cuando hay una mente madura, los juguetes se van al cajón. Round. Vamos a la encuesta después. Sin llorar, medio. No, pero puede sonar frío, ¿verdad? Puede sonar. Si querés nomás. Porque me causa gracia cuando me tiran que mi madre es escritora y por ende yo soy escritor. Sobre todo porque en cada batalla ya lo dije yo. Pero que me tire de mi mamá y después que cita a Taquar diciendo que Darax es un toy, o sea, un juguete. Sí, el sexual de la mamá que te abandonó. Ay, no, pero fuera de todo, yo te quiero reconocer algo, bro. Una cosa, de corazón. Y todos saben, no sé si le dicen a ustedes, le digo yo. ¡Qué buena que estaba tu exmina, boludo! Hermosa estaba, boludo. ¿No sabes? ¡Tremenda! Lo rica que estaba así. ¿Qué hacía con un tipo con tu cara de mierda? Por esta verga. ¿Que acaso no había alguna amiga que la aconsejara? ¿Alguna que le dijera? Si nadie la advirtió sobre lo feo que sos, tan amigas no eran. Daisy, definitivamente eras la novia del monstruo por cómo esas serpientes te hacían la cabeza. Espero que le hayas comprado buena droga y buena birra. Si quiero pedazo los sueldos, ahí te hablaría. Contigo era todo planillero. Disfrutabas de algo que no merecías. Y no es por envidia, yo tengo la mía. Y no es por envidia, yo tengo la mía, que está más hermosa y que es una dama. A vos esa zorra te quedaba grande, era mucha carne pa' poca carnada. El pito chico no tiene manera de complacer a su reina, haga lo que haga. Si le abría de piernas y metía langosta, pobre faraona, soporta esta plaga.
eso. ¡Juanchi! ¿Te puedo decir Juanchi, verdad? ¿Me puedo decir papá, te vas a decir? Juanchi, rapeás como retrasado. Y no hablo del tempo en la pista. Cuando escuché tu nombre entendí por qué en TikTok le decían a Juan Bautista. Y he de decirte, que después de vos, un trapper de Con Music pasó por tu chica. O sea que el chino le entró a DC, esa Casa Blanca recibe turistas. Shit, te dije que no estabas lista para mí, pero espero te rindas porque Brody pienso seguir. Pero antes, cambiemos de tema. Y un consejo para Daisy, no te preocupes por lo que vayan a decir. Es que la belleza es subjetiva, los gustos son gustos y al criticar eso está mal, yo no soy así. Mentira, porque en esto del rap hay algunas cosas innegables sobre algunos MCs. O díganme ustedes, ¿a quién puta le gusta Juan? DC. Y peleábamos el top 3, dijo un culo roto. ¿Dónde está? ¿No vino? Bueno, después se enojan si les digo payasos. Brother, podés considerarme eso si tu mayor miedo es el fracaso. Yo soy tu prueba de fuego y de momento estás reprobado. Si soy tu mejor rival y tu mayor derrota, el interés se presta que suba para verlo caer a pedazos. Qué ironía que contigo no hay garantías y en cada una te vimos a plazos. Contigo no hay caso, en serio sos malo. Rapeas como se rapeaba en el pasado. Y que vengas con ese nivel a enfrentarme me parece ofensivo, por eso a trompadas lo cago. Si no, recuerden las cumbres de antes, todos emocionados. Queríamos rapear y le escuchábamos un G a Flex, a punto de ganarse a un palo. Ni de regalo. Quisiste farmear visitas y te salió caro. Pero eso en tu ciudad no es raro. Si la última vez que una mina trató de reproducirse la quemaron. Intenté escuchar tu disco. Me acaba de dar la razón igual. Intenté escuchar tu disco y tiene más ritmo, un paro cardíaco. Yo no saco un tema hace años, pero cada que di concierto todos los presentes corearon. Lo tuyo está mal pronunciado. Con razón la disquera se llama Kill FM, por cómo a la modulación la mataron. Para estudiar después de eso, ¿eh? Y es cierto. Yo estaba en Kill FM a pedido de Perso. Necesitaba a alguien que calidad aportara. Después muestro los mensajes, pero después suba mi historia. Vayan a seguirme. Pedido de Perso, necesitaban a alguien que calidad aportara y salí porque entre vos y el puto de Pulso era más sims que nada. Hacían todo lo que querían las damas. Esa disquera estaba llena de vírgenes, parecía Capilla Mariana. Yo, te guste o no te guste, soy una puta leyenda del rap paraguayo y no pienso bancarme nada, pero al menos sirvió para demostrar la mala calidad de su barra. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Te hacen pasar un trago amargo y encima la sirven aguada. Para igualar mi nivel te falta. Esta noche acá alojo una bala, chava. Que en cada barra una idea y las chicas hablan aunque no lo creas. Me contaron que te gusta el sexo sadomasoquista. Esa es muy buena. Y no digas que no porque que te subas a recibir esta acogida violenta es la mayor prueba. Pero hablando en serio, a algunas no les gustó tu manera y ese a un debate de género aunque abundes recuerda, pues ese relato femenino se conoce por la poca emoción que le da cuando saca patea. ¡Juanchi! Hola. Acá entre nosotros, la verdad, a mí también me gusta. ¡Respeto! No sé de qué hablo, güey. Besito. ¡Respeto! Pero de una forma parecida pero distinta a la que narra. Se nota al verme en batalla, por cómo todos me tiran la ropa y me dan golpes, por cómo son buenas todas mis barras. Round 2-0 y a tu puta casa.
¡Y yo! ¡Jonas! Igual que vos, me permito soltarme un free. Dale, dale. Si te da. Claro, claro que me da. Si vos lo sabés. No me sorprende para nada que tu mayor recurso en uno de tus rounds sea hablar de mi ex, pero eso solo refleja lo envidioso que es. Si comprando campeones de marca cheta es la única forma de que tenga Alicia a sus pies. Lista esquivada. Sí, boludo. Round 2. Darax. ¿En serio? ¿No te preguntas? ¿En serio no te preguntas? ¿Lo loco que estás? Al pensar que le ganaste al Coyacán. Darax, ¿en serio no sé qué pensás para andar por ahí diciendo que sos el top 1 de Paraguay sin ni siquiera haber batallado con gente de top nacional hasta acá? Pero ¿cómo vas a ser top nacional si no podés tirar un doble sentido sin rellenar? Das como 12 pasos para llegar hasta el punto y eso que sos mejor en civil que en penal. Pará. Y eso que sos mejor en civil que en penal. ¿Mejor en civil que en penal? Entonces, ¿por qué no ganaste esa batalla contractual? Ya sé, justificas tu puesto del top con tu supuesto gran desempeño internacional, cuando en realidad tenés una pésima imagen saliendo de acá, fax, es más. La única batalla que ganaste son con gente sin trascendencia en el underground. Las importantes las perdiste, en todas usaste tu carta mal. Por eso en el juego te siguen poco, como una página de póker a tu nombre le pusieron una star. Y si no le metes full, no necesito ser papo para poderte explicar que hay que tener una mano muy mala en el juego para perder con el as. Para perder con el as, Juan, igual que con Soft en Argentina, en la misma ciudad, a orillas del mar, y dirás que tus anteriores derrotas son el pasado, que ya no cuentan más. Se nota que tenés un problema con el pasado, siempre lo negás, y hasta en cierto punto de nombre tuviste que cambiar, ¿verdad? Negás tu pasado, cambiaste de nombre, perdiste con 2 en Argentina a orillas del mar. Ahora entiendo por qué no le gusta hablar de su pasado con M y R. Overhead. Con M y R. Gordon. ¿Cómo puta me va a hacer top? En serio no entiendo. Si en todas sus batallas se olvidan, no sueltan ni sus rounds completos, se pone nervioso, siempre termina leyendo. Y es que si su mente no se acuerda, se tensa como sacando a pasear a mi perro. Y es que siempre saca el cel. Se ve que tenés serios problemas de memoria y es por eso tal vez que siempre tenés que renunciar a algo para hacerte un espacio. Yo sé por qué. Y es que para que su dispositivo siga funcionando, tuviste que eliminar el caché. Che, qué loco que estás. Si pensás que le ganaste al Coy acá. Y si en serio es así, decime en qué te basás. En la opinión de un periodista del Battle Rap, parte de la liga que más criticás. Justo vos que decías que en él no creerías jamás. Pero bueno, así es la vida del ateo. Te convertís cuando más lo necesitas. Aún así, es sorprendente que teniendo tanta diferencia con el Mesías, presuma de tener la bendición de Juan. ¡Fuck! ¡A la mierda con Darax! Esto va por toda la gente a la que le viste la cara, por las veces que te comprometiste y no cumpliste con nada. ¿Recordás cuando le pediste a Cuarto Mundo que te grabe los videos de tu liga la fecha pasada? Hiciste que alquilen un equipo de primer nivel, con la promesa de cubrirlo con las entradas. Con esa excusa te cobraste hasta feo que el evento costeaba. Después no cumpliste y para colmo tu edición en los videos fue una cagada. Así que como CEO de otra liga y como camarada, te aconsejo que si tu próxima fecha va a ser así, te asegures de que sea con la cámara apagada. Con la cámara apagada y si hablamos de promesas no cumplidas, lo anterior no es nada. Seguro la vieja escuela. ¿Se acuerdan de Pacherrín, la internacional de freestyle que usted organizaba? Está de más decir que el campeón no viajó, pero era del interior, nadie se quejaba. Ahora que viajas cada 3 meses, te pregunto, ¿pagar el viaje a Perú que prometiste tanto te costaba? ¿O porque era del interior no te interesaba? Te dije que iba a ponerte los platos en la cara, así que si te pongo el lima en la boca, es para darte trago amargo. ¿Qué te faltaba? Round. ¡Qué loco! ¡Qué loco!
Iba a responder el freestyle, pero soy tan crack que predecí todo lo que me iba a tirar y va todo en el tercer round, así que vamos a una. Predecir. No me la pija, Aunque intentes hacer barras, yo las veo cortitas. Una copia barata de escritores que imita. Porque Gia Flex tira un wordplay y a mí se me ocurre un doble sentido de mierda y otro muy bueno y me quedo esperando que el segundo diga. Pero no, la otra barra, ¿qué sucede? Parece esta liga. Digan lo que digan, cómo se explica, que saca una gun y me sale muy fácil. La apunto a su cara y ¡pam! La vuela por las paredes, es hereditario. Sos frágil, porque en cada batalla cerraste el ángulo de que sos merquero y nadie te lo tiró. ¡Qué rata! Facts. Cerraste el ángulo de que sos merquero y nadie te lo tiró. ¡Qué rata! Este tipo es de los que les paga el bondi y no se sube como broma pesada. Pero eso es bastante de merquero. Cazan normalmente el que invierte dinero, el viaje le falta. ¿Pero qué tiene de bueno eso? Fuera de bola. Mira que yo no soy moralista ni nada. Pero vi el Eternauta. Ya debería saber que lo que hay en la nieve mata. Estamos despertándonos, de una. Mira, el que entiende de barra sí festeja ahora. Así funciona. Lo que hay en la nieve mata. Es solo una copia de raperos que idolatra. Quieren morir a los 27 de sobredosis en Manhattan. Por eso es que lleva perico. Es una versión pirata. Por tu culpa me siento un reverendo pelotudo. Pero es mi culpa, claro. Yo quería que Juan me invite a Bazooka, no que Juan me invite al bazuco. Solo te bancan los venezolanos, te aseguro. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque si abusa del Paco no huele a Maduro. Juro que hoy te destruyo y no presumas tu trayectoria frente a mí como si nada. Que yo fui el primero que hizo explotar la Iron Battle mientras vos mirabas. Hice lo propio en 18 barras contra un tipo que a cualquiera de ustedes les retira sin drama. Después otros siguieron mi camino hacia la capital sudamericana de las barras, incluyéndote. De mí esperan salida al mar. De él plata. Y lo hice sin llevarme un peso al bolsillo, pero sí un par del que organizaba. Pues si serví como puerta fue porque mi pica porta una entrada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! Ruido. Joseph, ¿qué puedes jugar a mí? Un quilombo. ¿Qué un poquito te da? Sí, es que el juego es pajero, boludo. ¿Qué quiere que haga? Culpa de tu liga. Ya llora. Fuerte ese ruido, por favor, acá para... Por favor, vamos a el ruido. Vamos a agregar el ruido. No te toco uno. Sí, te cuento lo que hizo Febo en la encarnación, boludo. ¿Qué tiene que ver Feo conmigo en esta batalla? Vamos a darle un ruido. Porque estoy muy bajero, vamos a darle un ruido. Breve llega, dice, espera nomás. No sale en serio. Dale, boludo, la gente se aburre. La primera palabra nomás que Dijo que... ¿No hay ningún ruido por ahí? Bueno, ¿dónde era? Mi pica puerta. Y me causó mucha gracia. Ya, retomamos, pero todos.
Silencio los perros, dale, vamos a respetar a Dara, loco. Por fin hice algo coherente, loco. Y me causó mucha gracia tu flyer de ayúdame a representarte. Me ayudaron todito, ¿no? Hubiese generado más empatía, estúpido, si salías sin remera y pedías que ayuden a alimentarte. Ahora entiendo por qué tanto me la chupaste. Era su solución más grande. Si al cerdo lo baño en leche caliente cuando le hago matambre. ¡Oh! ¡Sangre! Son como iba a quedar después de su cambio físico. No hay dudas. Para verse así de raquítico, hay que vivir a base de líquidos, hambruna, y es ridículo. Con razón que Mar del Plata, con razón que Mar del Plata, con razón que Mar del Plata. Te empujaron despacito, pero te fuiste de una. Él intenta responder y se disloca el bracito y la nuca. Si todos vimos cómo Bestia te hizo volar, parecía un furia nocturna. En serio sos flaco, qué puta. Para mí eso ya no es normal. A veces estoy pensando en llevar tu foto a Palestina para que no se sientan tan mal. Hay una mal llamada tal por tu bajo nivel celular. Si para verse bien es calambre, si vive del agua es normal. Ya te tiré de tu físico anormal, de tu horrible manera de rapear, de que sos un hijo de puta y de tu cara deforme. Pero si hablamos de tu vida personal, el tipo es colorado, atrevido de derecha y bastante torpe, viendo lo frágiles que son sus barras. Viendo lo frágiles que son sus barras. Viendo lo frágiles que son sus barras, normal predecir en qué estándar se esconde. Ya lo dijo el psicólogo, no le den atención que se rompe. ¿Cuándo organizas tu próxima compe? No va a ser ni la mitad de la más chica que hice. ¿Cuándo volvés a batallar, Gia? ¿Vas a viajar? Yo por rap ya recorrí países. En plural, negro. Anoté. No, pero me la billetera por el nivel. Yo por rap ya recorrí países. Mañana vas a trabajar, yo a firmar un contrato que en vez de sacar a mi novia a cenar garantice. El disco que tanto presumís no se conoce ni la mitad de los temas que yo nunca saco porque quiero seguir mejorándolos hasta que se formalicen. Los temas que tanto dirás, los temas que nunca saqué, se conocen más que los que vos por poco no le pagaste pauta para que se localicen. Soy más churro, tengo más plata. Soy mejor rapero y mejor te actualices. Si del tallo que soy mejor es porque nunca echaste raíces. Haz el gesto, boludo. Che, gente. Vamos a hacer silencio. Vamos a respetar a los competidores. Vamos a hacer silencio. Están batallando. Si de tallo soy mejor es porque nunca echaste raíces. Y si la planta no funciona, normal que sin energía pise. ¿Ves la diferencia? Eso es lo que distingue a un Battlecat y un aspirante que escribe. Encima con tu tonito agresivo que explique. Mira la faca con la que vine. Si la punta te deja los pies en la tierra, si ya no hay piques. 3-0 para vos, la puta que te parió. No vuelvo a salir de mi cueva, salvo que el rival lo amerite. Yo te dije que te iba a coger y fue tu culito feliz el que te trajo para que te sodomices. Al menos sirve para que analices que enfrentarme es de valientes, pero ganarme es imposible. Llamen a Omniman, porque hoy me siento invencible. Tiempo. ¡Está! Fuertes aplausos. Gente, vamos a acercarnos, dale para escuchar el último round, dale. Mucho silencio, mucho respeto. Che, gente, basta. Ey. Estoy pidiendo mucho. Que mucho ¡Darax! ¿En serio no te preguntas qué es lo que estás haciendo mal? Porque tu carrera está en la recta final y vos invertís en viajar, pero en realidad sos un sticker mal hecho, en ningún lado te pegás y vivir en la historia y al mismo tiempo la negás. Al final, de tanto tirar historia, el sticker se hizo canon hasta que llegaste con el under de Paraguay. Porque de tanta data tuya que tengo, si quiero te puedo destrozar para que veas que
me dan los cálculos, empiezo a factorizar la batalla, la voy a simplificar. O sea que a Darax le despejo la X. Ya saben lo que el resultado dará. ¡Epa! ¡Mirá cómo! ¡Epa! 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 ¡Mirá cómo te cambia la cara! Y eso que todavía no dije nada. ¿Qué? ¿Vas a cumplir lo que dijiste de irte a las manos y de eso te hablaba? Como tus anteriores rivales que también amenazabas. ¿No eras vos el que decía que todo se valía batalla? Al final, la coincidencia no es solo en el nombre como yo pensaba. Porque cuando te preguntan si te duele lo que te dicen en batallas, sos igual a tu señora contigo en la cama. Decís, a mí no me hacen ni cosquillas, hace tiempo que no siento nada. Y pobre Dara, que cuando se metió contigo, no se imaginaba que no sería ni el esposo ni el padre que ella esperaba, que saldrías noches y noches buscando levantar a lo que se mueva, mientras ella en su pieza lloraba. Nunca fuiste el amor que de chica le contaban, aunque a veces te estaban bien, siempre algo lo empeoraba. Cuando empezaba a rodar el amor, algo lo atajaba. Ella soñaba con un amor fluido, pero en su relación siempre pusiste trabas. ¿De quién no? ¿Qué? ¡Oh, miento! ¡Oh, miento! Si vos mismo admitís que de público conocimiento, y yo no critico tus gustos, pero lo que no entiendo es cómo teniendo una mujer y un hijo que siempre te apoyan, de vivir mintiendo, tenés todo para ser feliz y preferís no serlo, para después andar con el discurso del pobre padre joven, muy listo. Pero ese discurso no sirve si después fallas con tu compromiso. Robert Kiyosaki, nunca vas a ser un padre rico si solo invertís en pasivos. ¡Puta! Solo vos sabés quién es ese, boludo. Si solo invertís en pasivos. Y Darax, si te olvidas tus barras, te doy un consejo. Toma en cuenta que esta batalla es como vos, es incel. Odias a las mujeres para que se entienda. ¿O por qué? Siempre que compartir grupo con una, termina en pelea. Terminás acosándolas o causando problemas. Primero te tiras onda y si no te dan bola procedes a tirarles mierda. Yo que pensé que no entrabas en ese grupo, pero qué pena que a consecuencia de tanto rechazo no podemos ver como secuela. Entró la Luis. ¿Te cuenta quién? ¿No hay? Lo podemos ver como secuela. Y si hablamos de secuelas, ¿cómo olvidar que en Paraguay no tenemos DEM por tu culpa? ¡Qué hijo de puta! Todo por la gestión de mierda que hiciste. Le quitaste una oportunidad gigante a los pibes del Lander por si no lo entendiste. Que después andes diciendo que el Lander te debe algo. Es un chiste, usurero. Parece que de tu padre aprendiste. Daras, ¿estás en la mafia de los pagarés? ¿O por qué andas cobrando deudas que no existen? ¿Viste? Que sí que tenía mucha data. Todo mentira. Me enteré de muchas cosas cuando te investigaba. Te mintieron. Como que abandonaste a tu ex cuando más lo necesitaba. Enferma y recién operada. Fuiste egoísta, solo tu destino te importaba. Ahí me di cuenta de que sos un colectivo del centro por cómo dejaste hecha mierda a Sara. ¡Puta! Por cómo dejaste hecha mierda a Sara en tu cara para que veas que yo se hablo en serio. Vas a tener que cambiar de nombre para en la cena ganar el respeto. O sea, vas a tener que cambiar de nombre para en la cena ganar el respeto. O sea, hacer un cambio político serio. Pues solo teniendo en su villa a Santi es la única forma de que Matías tenga vale en el gremio. ¡Round! 3-0 y casi Te regalé el tercer round y perdiste igual, boludo. Te regalé el tercer round y perdí igual, boludo. Increíble. No,